¿Por qué lo pregunta? Quiso saber Suzanne. Porque, Perry buscó una explicación, porque tengo que llamar a la oficina. En domingo. ¿Quién va a la oficina en domingo? Perry notó que se sonrojaba. Había perdido la noción de los días con los vuelos nocturnos de Nueva York a las Azores. Lanzó una hueca carcajada y se tocó la sien. Se me había olvidado que era domingo. Debe de ser el Alzheimer. Nos vamos, anunció Donald antes de descender a la plataforma de buceo. Perry le siguió despacio, sintiéndose un cobarde. Atravesó paso a paso la oscilante pasarela, inquieto al ver cómo se movía a pesar de que el mar estaba en calma. La cubierta del Oceanus ya estaba inundada, puesto que la nave tenía casi una flotación neutral. Perry atravesó la escotilla con cierta dificultad, y mientras bajaba al submarino, tuvo que apretarse contra los fríos peldaños de la escalera de acero. El interior era un espacio tan estrecho como Mark había advertido. Perry dudaba que pudiera haber sitio para 10 personas. Irían como sardinas en lata. Para aumentar la sensación de claustrofobia, los tabiques estaban cubiertos de indicadores, lectores digitales e interruptores. No había ni un centímetro donde no apareciera un botón o un dial. Los 4 ojos de buey parecían diminutos entre tanto equipo electrónico. Lo único bueno era que el aire olía limpio. De fondo se distinguía el zumbido de la ventilación. Donald dirigió a Perry hasta una silla a babor, justo detrás de la suya. Delante del sitio del piloto, había varios grandes monitores de rayos catódicos en los que los ordenadores podían construir imágenes virtuales del suelo oceánico para ayudar a la navegación. Donald se puso a hablar por radio con Larry Nelson, inspeccionando todo el equipo y los sistemas eléctricos. La escotilla se cerró por fin con un chasquido. Un momento después, Suzanne bajó con mucha más agilidad de la que había mostrado Perry, a pesar de que llevaba 2 gruesos libros en una mano. «Los he traído para usted», anunció, tendiéndoselos a Perry. «El más grueso es sobre la vida oceánica, y el otro sobre geología marina. Pensé que tal vez le apetecería leer algo sobre lo que vamos a ver. No quiero que se aburra». «Vaya, muy amable», replicó él. Suzanne no se daba cuenta de que estaba demasiado inquieto para aburrirse. Se sentía como cuando estaba a punto de despegar en un avión. Siempre cabía la posibilidad de que aquellos fueran los últimos minutos de su vida. Suzanne se sentó a estribor del piloto y comenzó a manipular los interruptores mientras informaba a Donald de los resultados. Era evidente que trabajaban bien en equipo. Al cabo de un momento, comenzaron a oírse unos inquietantes pitidos agudos, un sonido inconfundible que Perry asociaba con las películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Perry se estremeció una vez más. Cerró los ojos, e intentó no pensar en el trauma de su infancia, cuando quedó atrapado bajo las sábanas, pero no logró tranquilizarse. Sentía que estaba tomando la peor decisión de su vida. Sabía que su inquietud no era lógica, puesto que se encontraba con profesionales, para los que aquella inmersión era pura rutina. Por los demás, el sumergible era fiable, y había pasado una revisión hacía poco. De pronto, unas gafas de buceo aparecieron delante de sus narices. Y Perry no pudo evitar un chillido antes de darse cuenta de que se trataba de uno de los hombres que manejaban el submarino, que había entrado en el agua con el equipo de buceo. Luego vio a los otros buceadores, que a cámara lenta, como si realizaran un ballet, soltaron los cables que sujetaban el submarino. Cuando terminaron se oyó un golpe en el casco. El Oceanus estaba listo. «Hemos recibido la señal de luz verde», dijo Donald por radio. Hablaba con el supervisor del equipo de lanzamiento. «Solicito permiso para alejarme del barco». «Permiso concedido», respondió una voz. Perry sintió un movimiento hacia adelante unido al bamboleo, bandazos y cabezazos del sumergible. Pegó la cara al ojo de buey y vio que el Ventix Explorer iba desapareciendo. Luego miró las profundidades a las que estaban a punto de descender. La luz se refractaba en la superficie del agua, provocando un curioso efecto óptico. A Perry le pareció mirar las fauces de la eternidad. Se daba cuenta de que era tan vulnerable como un recién nacido. La vanidad y la estupidez le habían llevado hasta aquel entorno hostil, en el que no tenía ningún control sobre su destino. Aunque no era hombre religioso, rezó para que el viaje fuera corto, tranquilo y seguro. «No hay contacto», respondió Suzanne. Donald había querido saber si el eco del sonar mostraba algún obstáculo inesperado bajo el Oceanus. Aunque se bamboleaban en mar abierto, se realizaban inspecciones rutinarias por si algún otro submarino se había metido subrepticiamente bajo ellos. «Nos hemos alejado del barco», informó Donald por radio a Larry Nelson, que se encontraba en la cabina de inmersión. «Oxígeno conectado, depuradores conectados, escotilla cerrada,
teléfono submarino conectado, terreno normal, el sonar indica despejado. Solicito permiso para inmersión. Está activado el faro de seguimiento. Afirmativo. Permiso de inmersión concedido. La voz de Larry se oía con algunos ruidos estáticos. La profundidad de la boca del pozo es de 280 metros. Buen viaje. Roger. Cuando Donald estaba a punto de dejar el micrófono, Larry añadió: la cámara de descompresión casi ha alcanzado el nivel de profundidad, así que la campana bajará lo antes posible. Calculo que los buceadores llegarán dentro de media hora. Les estaremos esperando. Cambio y fuera. Donald se volvió hacia sus compañeros. Inmersión. Abrid los tanques de lastre. Suzanne pulsó un interruptor. Tanques de lastre abiertos, informó. Donald tomó nota en su tablilla. Se oyó un ruido como el de una ducha en la habitación vecina mientras el agua del Atlántico penetraba en los tanques del Oceanus. El submarino descendió en silencio. Durante unos minutos, Donald y Suzanne estuvieron ocupados revisando todos los sistemas de a bordo. Su conversación se limitaba a frases cortas en la jerga de la profesión. Repasaron rápidamente toda la lista de control por segunda vez, mientras el descenso aceleraba hasta una velocidad de 30 metros por minuto. Terry se dedicó a mirar por el ojo de buey. El agua, al principio azul verdosa, se tomó color índigo al cabo de un momento. Al mirar hacia arriba solo distinguió un resplandor azul. Hacia abajo todo era de un oscuro color púrpura que se desvanecía en la negrura. El interior del Oceanus, en cambio, estaba bañado en la fría luminosidad de los monitores y los lectores digitales. Creo que vamos algo cargados de peso en proa, anunció Suzanne, después de revisar todo el equipo electrónico. Ya, respondió Donald. Habrá que compensar por el señor Bergman. Suzanne pulsó otro interruptor, provocando un zumbido. Terry se inclinó entre los dos pilotos. ¿Qué es eso de que hay que compensar por mí? Su voz le sonó extraña y tragó saliva. Tenemos un sistema de lastre variable, explicó Suzanne. Está lleno de aceite, y estoy sacando un poco para compensar su peso delante del centro de gravedad. Ah. Terry se reclinó de nuevo. Era ingeniero, y entendía de física. Se sentía aliviado de que nadie hubiera mencionado su inquietud, que era bastante evidente. Suzanne desactivó la bomba de lastre una vez estuvo satisfecha con el equilibrio de la nave. Luego se volvió hacia Perry, ansiosa por presentar la inmersión de la forma más positiva posible, porque a la vuelta esperaba sugerir la posibilidad de conducir inmersiones puramente exploratorias en la montaña submarina. De momento, la única ocasión que tenía de bajar era cuando había que cambiar la barrena. No había logrado convencer a Mark Davidson del valor de las inmersiones de investigación. Para aumentar la ansiedad de Suzanne, se había extendido el rumor de que la operación de perforación sería cancelada debido a los problemas técnicos, y la mujer temía que abandonaran el Monte Olympus antes de que ella pudiera verlo bien de cerca. Esto era lo último que deseaba, y no solo por su interés profesional. Justo antes de embarcarse en este proyecto, había terminado, esperaba que definitivamente, una relación enfermiza y volátil con un aspirante a actor, y de momento, no tenía ningunas ganas de volver a Los Ángeles. La súbita aparición de Perry Bergman había sido una suerte. Así podría presentar su caso directamente a las altas esferas. ¿Está cómodo?, preguntó. No he estado tan cómodo en mi vida, declaró Perry. Suzanne sonrió, a pesar del evidente sarcasmo de Bergman. La situación no parecía muy favorable. El presidente de la Bentix Marine seguía tenso. Se aferraba al brazo de la silla, como si estuviera a punto de dar un brinco. Los libros que ella se había molestado en llevarle yacían en el suelo. Observó a Perry, que parecía reacio a mirarla a los ojos. No podía saber si su ansiedad se debía al hecho de estar en el submarino, o no, era más que un rasgo básico de su personalidad. Ya en su primer encuentro, 6 meses atrás, había visto que se trataba de un hombre excéntrico, vanidoso y nervioso. No era su tipo, desde luego. Además de que era tan bajo que podía mirarle directamente a los ojos, sin alzar la vista, y sin llevar tacones. Pero a pesar de tener muy poco en común con él, sobre todo siendo Perry ingeniero y empresario, y ella científica, lo cierto es que había accedido a su propuesta de volver con el Bentix Explorer al Monte Olympus, aunque solo fuera para perforar una supuesta cámara de magma.